buenos días. Como siempre, es un placer estar con ustedes en HCH Matutino, sobre todo después de un fin de semana con mucha información nacional e internacional. Y en este caso, vamos a darle continuidad a todo el análisis que hemos hecho de lo que podemos considerar todavía la transición política y legal del gobierno de la República, con el PCM, el decreto que emitió el presidente en Consejo de Ministros en las últimas horas para oficializar la reestructuración de las instituciones del Estado. Les comentaba a mis compañeros antes de entrar al aire que es un decreto que contiene mucho contenido de distinto tipo y la idea es, además de explicarlo, también hacer nuestras valoraciones de lo bueno y lo malo que tiene el decreto. Recordarán ustedes, compañeros, Cecia, Carolina y Alex, que la semana pasada hablamos de las instituciones, sobre todo las secretarías de Estado que se mantenían. Bueno, ya se oficializó la supresión de las 4 que están en pantalla. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con las funciones que tenían cada una de estas secretarías? Bueno, primero, antes de hablar de eso, vean ustedes los montos que por lo menos para el presupuesto de 2025 tenían asignadas estas secretarías. La que más, de hecho, tenía era la de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, que las siglas eran SEDECOAS. SEDECOAS era la que más presupuesto tenía, seguido de Planificación Estratégica, que recordarán ustedes de 2024 a 2025 sufrió un incremento de 500 millones de lempiras en el presupuesto, que fue muy criticado en ese entonces. Y luego Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y por último la CEDESPA, que es la de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia de la República. En total, con la supresión de estas, digamos que estamos hablando de un ahorro de 3.000 millones de lempiras, que evidentemente va a pasar a otras, y eso es lo que se presume. Habría que ver como que el presupuesto general de la República. Ahora, en cuanto a las funciones, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la pregunta que yo le lanzo al gobierno va a ser, en el decreto no hablan que esas funciones pasan a otra secretaría. Entiendo que en un siguiente PCM van a tocar ese tema, pero la pregunta aquí es, si, aunque no haya secretaría, si el gobierno no tiene una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción, que de hecho el gobierno de Xiomara creó pero no aprobó, entonces ese gobierno no tuvo una estrategia, entonces vamos a estar en lo mismo. Es decir, puede haber estrategia sin secretaría, pero tiene que haber estrategia, y eso es lo que no dice el PCM, solo la suprime. Entonces vamos a ver cómo queda ese punto. 2, el tema de planificación estratégica se suprime, pero pasa a la Secretaría de Finanzas. Ahí lo que dice el PCM es que toda la parte de planificación estratégica del Estado pasa a el trabajo de la Secretaría de Finanzas con el CIAFI, y las funciones que tenía SEDECOAS pasan a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. En el caso de CEDESPA, si no me equivoco, porque leí detalladamente todo el decreto, no habla de a dónde pasarían, aunque entiendo son funciones que perfectamente pueden estar precisamente adscritas a la Secretaría de la Presidencia. Ahora, otras supresiones importantes son la Red Solidaria y Proasol. La Red Solidaria era como ese brazo social pleca político del gobierno de la República, lo que en su momento para el gobierno de Juan Orlando Hernández era Vida Mejor, luego era Red Solidaria. Las diferencias entre Red Solidaria y Proasol es que la Red Solidaria se enfocaba en la reducción de la pobreza y Proasol en asistencia con proyectos sociales a poblaciones vulnerables. Aún así, era un presupuesto alto. Ustedes pueden ver que Proasol tenía como la Red Solidaria estaba adscrita a Cedesol, Proasol también, en el caso de Proasol eran 1.500 millones de lempiras. Ahora, en el tema de vivienda, ustedes también recordarán, la semana pasada hablamos de la creación de la Secretaría de la Vivienda, y vean ustedes que en ese tema de vivienda habían 2 o 3 instituciones del Estado que hacían cosas similares. Por ejemplo, existía la Comisión Nacional de la Vivienda y Asentamientos Humanos, que aplicaba la ley de FOSOBI. Si ustedes recordarán, había un director de FOSOBI, que era el señor Gilberto Ríos. Esa institución tenía un presupuesto de 253 millones de lempiras. ¿Qué pasa con el PCM? Se suprime la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, se suprime el programa de vivienda y asentamientos humanos y también el Fondo Social de la Vivienda. Y a partir de eso se crea la Secretaría del Despacho de la Vivienda y Asentamientos Humanos. Es decir, lo que antes hacían 2 o 3
ahora solo lo va a hacer una. Veremos cuánto presupuesto le asignan a esta secretaría. Ahora, voy a entrar brevemente al tema de los despidos. No se ha aprobado la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. ¿Y por qué menciono esto otra vez? Es porque el PCM determina la instalación de comisiones liquidadoras para que procedan a la liquidación y reestructuración de las secretarías del Estado, que ahí va de la mano el tema de los despidos. Pero yo, me atrevo a decir que mientras tanto no se apruebe esa ley, esa parte del PCM no creo que se vaya a aplicar. Y además, vean ustedes, el PCM suprime lo que hoy conocemos como ANSEC, que en el gobierno de Xiomara Castro reemplazó la Dirección General de Servicio Civil. Eso quiere decir, compañeros, que el gobierno tiene que ser muy comunicativo en lo siguiente: si las instituciones van a llevar a cabo despidos, el epicentro institucional que justamente regula el tema de servicio civil también va a ser modificado. Y ahí hay un tema importante. El decreto PCM suprime la ANSEC, que el decreto que ustedes ven en pantalla 39-2023 fue el que creó la ANSEC y modificó la estructura jerárquica con la que funcionaba la institucionalidad encargada de regir el tema de servicio civil. Entonces, no solamente es que las instituciones van a pasar por un proceso de reestructuración, la misma institución que apoya a las demás instituciones del Estado en este tema también va a ser liquidada y va a volver otra vez la Dirección General de Servicio Civil. Y finalizo con esto. Hay dos cosas. Primero, la que va a quedar pendiente porque la quiero abordar con más detalle es la derogación del PCM que habla de la estabilidad laboral, el reconocimiento de la antigüedad. Pero el que sí tocamos acá para cerrar es, ustedes escucharon que la Constitución de hecho lo establece, el tema de la responsabilidad solidaria de un funcionario. Es como que usted se decía, me despida a mí injustificadamente, yo demando al Estado, yo busco que el Estado me pague a mí. Pero la Constitución reconoce el derecho de repetición. Eso quiere decir que si usted me despidió mal, idealmente en un futuro, usted tiene que responder por el mal despido que me hizo a mí, en general. Pero ¿qué pasa? Y la Constitución reconoce eso, el derecho de repetición y responsabilidad solidaria. Usted como funcionaria es solidariamente responsable con el Estado por las decisiones que usted toma. Pero el PCM lo que dice es que los funcionarios que intervengan en los procesos de liquidación no van a ser responsables por las decisiones que tomen vinculadas a eso. Y yo creo que eso va en contradicción con la Constitución, porque es como que usted le diga, mire, van a haber comisiones liquidadoras, pero no van a ser responsables por las decisiones que tomen. Entonces, ese punto creo que sí tiene que, ya está aprobado, entonces probablemente pueden venir acciones legales con respecto a eso, porque todos los funcionarios son responsables por sus decisiones ante la ley. Así que eso es solo un panorama. De verdad que el decreto trae muchos espacios de supresión, transformación, mandan algunas instituciones a otro lado y explica ya de entrada el tema de la liquidación de instituciones. Pero repito, esto no creo que se vaya a ejecutar hasta en tanto no se apruebe la Ley de Reactivación Económica, porque es la herramienta que les permitirá materializar esto. Vamos a continuar con esto porque es un decreto amplio, pero este es un panorama para que usted vea que la transición continúa y no es nada fácil ni para los que entran ni para los que salen. Buenos días.